Hola, bendiciones. Mi nombre es Isabel. Tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y soy una creyente que batalla con la preocupación. Celebremos la Recuperación es un programa cristocéntrico basado en 8 principios bíblicos encontrados en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, pronunciadas y enseñadas por el Señor Jesucristo, y en los 12 pasos de recuperación y sus comparaciones bíblicas. Aquí se encuentra la ayuda que solo proviene de nuestro único ser superior, Jesucristo, para todos aquellos que luchan con complejos, malos hábitos y diferentes adicciones de la vida en general. Ahora acompáñanos a adorar al Señor en este momento. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy.
Camino a la recuperación. 8 principios basados en las bienaventuranzas. 1. Reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. 2. En una forma sincera, creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4. 3. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Dios. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Mateo 5:5. 4. Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios y a alguien en quien confío. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. 5. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. 6. Evalúo todas mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto si cuando al hacerlo les dañara a ellos o a otros. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Mateo 5:7. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. 7. Reservo un tiempo diario con Dios para una evaluación, lectura de la Biblia y oración con el fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para seguirla. 8. Al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:10. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Celebremos la Recuperación? Reciban un cariñoso saludo de la Iglesia Celebration Turrialba. Les habla Jairo. Tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y soy un creyente que lucha y batalla con distintos defectos de carácter, tales como el enojo y el falso orgullo. Damos gracias a Dios por la bendición de permitirnos hoy, a través de esta plataforma virtual, el poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un lindo tema a compartir. Hablaremos acerca del perdón. Básicamente conoceremos los 3 tipos de perdón que requerimos practicar para alcanzar la sanidad y libertad en nuestras vidas. Además, entre otras cosas, miraremos lo que puede ocasionar de manera negativa la falta de dar y recibir perdón en nuestras vidas y sobre todo en nuestros procesos de recuperación. Obviamente miraremos los beneficios que otorga la acción de dar y recibir el perdón. Te animo a que te puedas quedar con nosotros hasta el final, no hay duda, va a estar buenísimo. Les recuerdo que Celebremos la Recuperación Turrialba es un programa de recuperación cristocéntrico, basado en 8 principios bíblicos encontrados en las bienaventuranzas expresadas por el Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y también en los 12 pasos de recuperación y sus comparaciones bíblicas. Uno de los principales propósitos de este programa es el de ayudar a las personas a luchar y vencer el dolor de sus heridas, sus complejos y resentimientos, también de sus malos hábitos y de diferentes adicciones de la vida en general. Entonces, si estás luchando con alguno de estos problemas, definitivamente este programa es para ti. Y si no, entonces sencillamente no es para ti. Te invito a que podamos hacer una corta oración y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, Padre bueno, invocamos tu nombre en este tiempo, Señor, para darte gloria, para darte honra y para darte alabanza, Señor. Queremos, Señor, agradecerte por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros procesos de recuperación. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado
y porque sabemos de que tú eres todopoderoso para ayudarnos a salir adelante en nuestras diferentes luchas y circunstancias de la vida, que de una u otra forma, Señor, estamos cruzando y estamos pasando en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Enséñanos el camino correcto, Señor, y que hoy, en esta lección, podamos, Señor, aprender qué es lo importante del perdón, los beneficios del perdón y lo que trae el perdón en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, y guíanos a través del poder del Espíritu Santo. Toma control de nuestras mentes y de nuestros corazones y bendice este tiempo. Bendice cada persona, cada hombre, cada mujer, cada familia que se pueda conectar en este tiempo, Padre. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. En las lecciones anteriores, por lo general, hemos trabajado con ayuda de Dios en el hacia adentro, o sea, en nuestro interior. Básicamente tratando de reparar nuestras vidas. Ya en la lección enmiendas, la lección anterior, iniciamos el proceso de extender nuestro proceso de recuperación hacia lo exterior. Hoy, en esta lección 17, titulada Perdón, vamos a continuar trabajando en evaluar y reparar todas nuestras relaciones. Por lo tanto, nos preparamos y nos disponemos a ofrecer perdón a los que nos han herido y cuando sea posible haremos enmiendas por el daño que hemos hecho a otros. Esto sin esperar nada a cambio. En la última instancia debemos de recordar que la acción de perdonar o de recibir perdón es algo que nos conviene hacerlo. En la lección anterior, la misionera y mentora Gaby Trish nos enseñó por qué y cómo hacer enmiendas. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en hablar de algo que podría bloquear o demorar esta acción. Y es más que hasta podría destruir todo el proceso de nuestra recuperación. Y me refiero con esto a la incapacidad que se puede tener para aceptar y ofrecer perdón. Ante este tema, alguien dijo que todos estamos de acuerdo en que el perdón es una idea o un tema muy bonito, hasta que tenemos que ponerlo en práctica. Es bello, es hermoso, es bueno, hasta que tenemos que practicarlo en cada una de nuestras vidas. Al hablar sobre el tema del perdón y su práctica, debemos tener claro que el perdón y todos sus beneficios son todo lo contrario al resentimiento y a las consecuencias del resentimiento. Definitivamente, hay muchos chistes y bromas relacionados con el perdón, pero indudablemente el perdón no es algo que nosotros, los que estamos en recuperación, podamos tomar a la ligera, porque en realidad el perdón es claramente la receta de Dios para los quebrantados. No importa cuán grande sea la ofensa o los abusos, ciertamente a lo largo del camino hacia la sanidad y la recuperación, siempre se encuentra el perdón. No sé si usted sabe que una de las raíces del comportamiento compulsivo es el dolor. Ese dolor que hemos sepultado en lo más profundo de nuestro corazón. Y si somos sinceros y si recuerdas bien el principio 1, en él aprendimos que el pretender que la herida no está allí, o decir que esta o tal situación ya no nos molesta, la verdad es que con decir eso no se van a resolver nuestros problemas. Ante esta realidad, la Biblia nos recuerda en Jeremías 6:14 que no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Déjame decirte con toda sinceridad que enfrentar su pasado y perdonarse a usted mismo y a aquellos que le han dañado y proceder a realizar enmiendas por el dolor que usted ha causado a otros es la única manera o solución verdaderamente duradera. Realmente el perdón rompe cualquier ciclo o patrón que hemos generado en nuestras vidas. Recuerde que el acto del perdón no resuelve todas las preguntas de culpa, justicia o imparcialidad, sino que permite a las relaciones sanar y posiblemente comenzar de nuevo. Por lo tanto, en esta ocasión iremos más profundo en este mundo de ventajas y beneficios
que nos ofrece el perdón. Y hoy nos enfocaremos en este hermoso tema y hablaremos sobre los 3 tipos o clases de perdón que requerimos o necesitamos practicar en nuestras vidas para alcanzar la sanidad y libertad de nuestro pasado. Sin lugar a dudas, para que usted pueda estar completamente libre de resentimientos, de ira, temores, de vergüenza y de culpa, usted necesita dar y recibir el perdón en todas las áreas de su vida. Si no lo hace, definitivamente su recuperación se demorará y por lo tanto será incompleta. La lección de hoy, que nos ocupa el día de hoy, es la lección 17, que lleva por nombre perdón. Esta lección está sustentada en el principio 6, que a la letra dice así: evalúo todas mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto si cuando al hacerlo les dañara a ellos o a otros. El fundamento bíblico de este principio lo encontramos en Mateo 5:7, que nos enseña: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y también en Mateo 5:9, que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. A la vez, esta hermosa lección descansa en el paso 8, que dice: hacemos una lista de todas las personas a quienes hemos lastimado y llegamos a estar dispuestos a enmendar todo lo que hicimos. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta lección también descansa en el paso 9, que dice: hacemos enmiendas directas a esas personas, siempre que sea posible, excepto si cuando al hacerlo pueda lastimarlas o lastimar a otras. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. En realidad, el tema sobre el perdón para nada es sencillo. Ciertamente suena bonito y hasta romántico, pero en la práctica y en la realidad el perdón no es una acción tan recurrente en el día a día. Ahora, ¿qué entendemos por perdón? Para muchos el perdón tiene que ver con el dejar que los demás se salgan siempre con la suya. Para otros es hacerse el tonto y pasar por alto el daño que nos hicieron. Para otros, perdón es fingir que no duele o quizás ignorar algún acto doloroso hacia nosotros. Pero la verdad, eso no es el perdón. Podríamos definir el perdón como el acto más grande de amor hacia tú mismo. Debemos tener claro que perdonar no se trata solo del otro, sino más bien de ti. Es bueno tener presente que el no dar o no recibir perdón tiene consecuencias sumamente negativas, entre ellas el resentimiento, que nos lleva a la amargura y a la esclavitud. Es más, existen estudios clínicos que confirman la relación de la falta de perdón con múltiples enfermedades, tanto físicas y emocionales como espirituales. Es más, hay estudios que demuestran que el 61% de pacientes de cáncer son personas con problemas referentes a la falta de perdón. El perdón realmente es un acto de voluntad, porque consiste en una decisión. El diccionario de la lengua española define perdón como la acción de perdonar o la remisión de una pena merecida o de una ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. El verdadero perdón debe modificar algo en nosotros y algo de nuestra relación con lo sucedido o acontecido. Es un cambio totalmente interior. Muchas veces al hablar acerca del significado del perdón, no nos damos cuenta de que en esta palabra podemos encerrar desde una lágrima que se puede convertir en tristeza, llanto y angustia, o hasta en una sonrisa que tiene el poder de cambiar nuestra vida,
llenándonos de ilusión, de fe y esperanza. Este es el poder del perdón. Perdonar no significa callar o querer disminuir el daño recibido. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro de la culpa, sino que en primer lugar nos liberamos a nosotros mismos. Ahora, miremos el primero y más importante perdón que debemos aplicar en nuestras vidas. Y ese es el extendido de Dios hacia nosotros. Te pregunto, ¿ha aceptado el perdón de Dios? ¿Ha aceptado el perdón que procede de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario? Debemos tener claro que es por su muerte, la muerte de Jesús en la cruz, que todos nuestros pecados fueron cancelados y pagados por completo, y dado el perdón de forma gratuita a todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ante esto Jesús exclamó desde lo alto de la cruz cuando dijo: todo está cumplido. No importa cuán gravemente hayamos podido dañar o haber sido dañados, la gracia de Dios es siempre suficiente. Sí, definitivamente, el perdón de Dios es siempre completo. El apóstol Pablo concuerda con esto al escribir a la iglesia cristiana en Roma, cuando en la carta de Romanos 3, 22 al 25, nos dice lo siguiente: Dios dice que nos aceptará, purificará y llevará al cielo si dejamos por fe que Jesucristo nos limpie de todo pecado. Sí, todos hemos pecado. Ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino, pero Dios nos declara inocentes del delito de haberlo ofendido si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados, porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo de nuestros pecados y extinguiera el enojo de Dios contra nosotros. Él usó la sangre de Cristo y nuestra fe para salvarnos de la ira divina. De este modo actuó con justicia absoluta. Recuerde, si Dios no estuviera dispuesto a perdonar el pecado, el cielo estaría vacío. Miremos ahora la segunda clase de perdón que debemos conocer y practicar. Este es el perdón que es extendido de nosotros hacia otros. Ante esto nace la siguiente interrogante: ¿ha perdonado a otros que le han herido? Para poder responder de forma acertada a esta interrogante, debemos tener presente que este tipo de perdón se fundamenta en todo un proceso. Y lo primero que se necesita es llegar a estar dispuesto a ser totalmente y verdaderamente libre y dejar ir el dolor del daño del pasado y del abuso causado del pasado. El perdón realmente se fundamenta y sustenta en la acción de dejar ir. Cuando no perdonamos, se dan una serie de situaciones que producen o desencadenan una serie de acontecimientos negativos y sumamente dolorosos en nuestras vidas. Si usted no deja ir el dolor producto del daño y el abuso del pasado causado por otros, y hasta que usted sea capaz de soltarlo y olvidarlo, esto le seguirá haciendo un prisionero del pasado. Ante esto, viene a mi mente las palabras de Nelson Mandela, que al salir de prisión, donde estuvo injustamente recluido por 27 años, siendo torturado y realizando trabajos forzados, dijo: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Por un momento, le invito a que piense y analice esto. ¿A quién dañará más su ira, su rencor o su resentimiento? Definitivamente la respuesta a esta pregunta es muy simple y fácil. Es a usted. Es usted el que saldrá más dañado debido a su ira, a su rencor o a su resentimiento. El perdón
le brinda la posibilidad de ser completamente liberado de su ira y le permite de forma positiva reparar sus diferentes relaciones. La Biblia, la palabra de Dios escrita, tiene mucho que decir acerca del perdón. Ante esto, Romanos 12:17 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Debes tener claro que causar un daño definitivamente te coloca bajo su enemigo, y vengarse de un daño te hace aún como él. Perdonarlo te pone o coloca arriba de él, pero lo más importante de todo esto es que te hace libre. A propósito de perdonar, si puedes por un momento recordar tu inventario y particularmente tu lista de otros a quien perdonar, usted puede haber olvidado a alguien a quien necesita perdonar. A Dios, sí, así como lo escuchó. Dios no puede pecar y no peca, de hecho. Su naturaleza está marcada por una perfecta santidad. Dios es perfecto en amor, misericordia y gracia. Pero recuerde que Él nos amó tanto que nos dio una voluntad libre. Él no desea que seamos o fuésemos sus marionetas. Él desea que fuera decisión nuestra el amarle. Usted necesita entender y creer que el daño que otros le hicieron fue la voluntad y la elección de ellos, no la de Dios. No debemos culpar a Dios por los que otros nos hacen. Una vez que entienda lo que es el libre albedrío o la libre voluntad, logrará entender que su ira contra Dios es totalmente equivocada. Ante todo esto, encontramos en la palabra de Dios una linda promesa en 1 de Pedro 5:10 que nos dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y estables. Ahora, si usted ha sido víctima de abuso físico, sexual o emocional en su niñez, déjame decirte que sentimos mucho el dolor que hayas o estés pasando, pero no encontrarás paz ni liberación en cuanto a tus perpetradores hasta que seas capaz de perdonarlos. Ahora, debes tener claro que el perdonarlos de ninguna manera los excluye o exonera del daño que le han causado, pero sí te libera del poder que han tenido sobre usted. Recapitulando, necesitamos primeramente recibir el perdón de Dios. Esto al aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y también necesitamos perdonar y pedir perdón. Miremos ahora el último tipo de perdón, el cual definitivamente es para muchos el más difícil de ofrecer, y este es el de perdonarnos a nosotros mismos. Ante esto te lanzo la siguiente pregunta: ¿se ha perdonado a sí mismo? Quizá ha perdonado a otros y asimismo puede haber recibido el perdón de Dios, pero es posible que usted sienta que la culpa y la vergüenza de su pasado sean demasiado como para perdonarse a sí mismo. Déjame decirle lo que Dios quiere hacer con la oscuridad de su pasado. Él quiere quitar toda culpa, toda autocondenación que usted ha proclamado o pronunciado contra sí mismo. Ante esto, miremos lo que Dios mismo declara en Isaías 1, versículos 18 y 19, cuando dice: vengan y aclaremos las cosas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Si me dejan ayudarlos, que me obedezcan y yo los enriqueceré. No importa cuán falto de amor o de valor tengas o puedas sentir hacia ti mismo, Dios te ama. Todo lo que puedas estar sintiendo hacia ti mismo no cambia en lo más mínimo el amor que Dios siente y tiene para ti. Permítame hacerte una pregunta. Si Dios mismo puede perdonarle,
¿cómo o qué puede tener el perdón hacia usted mismo? De hecho, pienso que es más sabio y sensato perdonarse a uno mismo antes de poder perdonar honestamente a otros. Por lo tanto, el primer nombre en su lista de enmiendas necesita ser Dios. Y el segundo, obligatoriamente, necesita ser usted mismo. Ahora, ¿por qué? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Mateo capítulo 22, de los versículos 36 al 40, donde a Jesús se le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ante esta respuesta tan contundente del Señor Jesucristo, le pregunto: ¿cómo puede amar y perdonar a su prójimo si no puede amarse ni perdonarse a usted mismo? Desde esta perspectiva, permítame decirte que si no se ha perdonado, su perdón hacia otros puede ser totalmente superficial, incompleto y posiblemente tener los motivos incorrectos. Ahora, quiero aclararte que el perdonarse a uno mismo no es una cuestión de culpar a alguien más y así de esa manera librarnos de nuestra propia responsabilidad. Esto no es una licencia para la irresponsabilidad. Es simplemente el reconocimiento de que usted es un ser humano como todos los demás y que ha alcanzado esta etapa en su recuperación, donde usted puede darse a sí mismo mayor respeto y mayor valor. Concluyo con lo siguiente: al dar los pasos necesarios del perdón, usted podrá describir que está dejando ir la culpa y la vergüenza. Es entonces que podrá decir: no soy perfecto, pero Dios y yo estamos trabajando en mi vida. Todavía me tropiezo y posiblemente caiga, pero con la ayuda de mi Salvador me puedo levantar, limpiar y empezar otra vez. Ahora, podemos decir: me perdono a mí mismo porque Dios me ha perdonado y con su ayuda puedo perdonar a otros. Déjeme decirte que cuando usted se perdona, no cambia el pasado, pero de seguro que sí cambia el futuro. Dios nos ayude a poner en práctica el perdón en nuestras vidas y podamos disfrutar de sus beneficios. Recuerde que dar y recibir perdón nos conviene. Muchas gracias por dejarme compartir. Nos veremos pronto con la lección titulada Gracia. En ella aprenderemos y conoceremos que Celebremos la Recuperación está edificado y centrado en la gracia y el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Ahora les dejo con la oración de la serenidad. Hasta pronto. Bendiciones. Acompáñenme a orar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad como el camino hacia la paz, tomando, como Jesús lo hizo, este mundo pecador tal cual es, no como sería, confiando que tú harás que todo salga bien si me entrego a tu voluntad, para que sea razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo por siempre en la eternidad. Amén.